tal? Bienvenidos a esta nueva clase de la diplomatura en Humanidades Digitales vinculado al tema de las audiencias creativas. En la clase de hoy vamos a ver el proceso de convergencia digital que se va a dar en un aparato en particular como es el smartphone, los teléfonos inteligentes de nuestra última generación. Y también vamos a ver el proceso de convergencia que se van a producir en los contenidos, en materia de contenidos vinculados a la comunicación, y principalmente a las industrias tanto culturales como a las industrias del ocio, que han estado rigiendo en este último tiempo, sobre todo en el siglo XX. Vamos a comenzar entonces esta presentación con esta fotografía, una fotografía muy típica de reporteros gráficos que eran los encargados de tomar a través de sus lentes, retratar la realidad y a partir de esa realidad retratada, comentarnos los hechos periodísticos que ocurrían en nuestras distintas sociedades. Esta imagen muy típica de una de las labores del trabajo periodístico va a ser cambiada, va a ser reemplazada por esta imagen que ustedes ven aquí. Esta imagen corresponde, la primera de ellas, la parte de arriba, corresponde al año 2005, es la Plaza de San Pedro, es la proclamación de Benedicto XVI, ¿sí? Y la segunda imagen, que corresponde al año 2013, es la proclamación, también en San Pedro, pero del Papa Francisco. Si ustedes pueden ver el hecho significativo que se ve en las dos imágenes, tomadas, como decía, en la Plaza de San Pedro en Roma, en Italia, podemos ver la utilización de lo que son los instrumentos de registro personales, en este caso el teléfono, principalmente se lo ve en la fotografía, pero también la tablet, ¿sí? Una imagen ahí en donde en la centralidad se puede ver a la imagen que se está tomando, en este caso, de la Basílica de San Pedro. Esta imagen, ahí está referenciada a la fuente, es muy significativa y además, bueno, recorrió el mundo. Pero si podemos ver, en muy poco tiempo, año 2005, contra el año 2013, la aparición en primer plano de los dispositivos tecnológicos, como decíamos, para la toma de registro. Entonces, como podemos apreciar, muy pocos años, 20 años tan solo, llevó para una sustitución de dispositivos de comunicación, sobre todo estos dispositivos que utilizamos para el ocio, y es el mayor y el más rápido proceso de transformación o de sustitución en la historia de la tecnología. Tan solo 20 años y tenemos dispositivos de estas características, dispositivos estrictamente digitales. Gonzalo preparó para ustedes un video que los invito a ver, donde va a ser un recorrido, en este caso de los celulares, las transformaciones, pero también de la tecnología asociada a la Internet y a nuestros teléfonos inteligentes, como es la generación de Internet partiendo de lo que se conoce como la primera generación de Internet, llegando a el 5G, ¿sí? La quinta generación de Internet, cuáles son las consecuencias y sobre todo qué aporte va a ser esta quinta generación de Internet, sobre todo en la telefonía móvil. Por otra parte, también les vamos a dejar un video, en este caso del año 2007, en donde Steve Jobs, el titular y CEO de la empresa Apple, va a presentar el smartphone, el teléfono inteligente, con lo cual va a revolucionar la industria de la tecnología, también de la comunicación, porque va a presentar 3 puntos esenciales. Es una presentación un tanto larga, pero ahí está condensado este concepto de la convergencia a nivel del hardware, del software, pero también de las redes. De hecho, se presenta ahí una unión estratégica vinculado a este teléfono y también esta convergencia en cuanto a redes digitales. Decíamos, va a presentar una nueva interfaz en el teléfono. Es muy interesante, les propongo que vean el video porque cuando él comienza a operar en la demostración que va a hacer de este nuevo teléfono, se puede escuchar cómo las personas a utilizar esta nueva tecnología se van a mostrar admiradas. En particular en el último punto, que es la tecnología touch, ¿sí? Esta posibilidad, veíamos en la clase pasada a una niña tratando de ver si sus dedos funcionaban, dado que quería pasar las hojas de una revista y no podía, como sí lo podía hacer obviamente en las tablets digitales. Como decíamos, va a presentar el multitouch, va a explicar por qué él cree que es necesaria una revolución tecnológica y que efectivamente la lleva a cabo, y sobre todo el uso de la interfaz. Pero a nosotros nos va a resultar muy interesante, sobre todo para poder explicar esta
este concepto de la convergencia, como decíamos, en materia de hardware, de software y también de redes. Y lo que vamos a hacer es analizar aquí también qué es lo que ocurre con esa convergencia que va a ocurrir a partir de este cambio de tecnología en cuanto a los contenidos. Decíamos nosotros que va a ocurrir una sustitución por redundancia. ¿Qué significa la sustitución por redundancia? Bueno, va a aparecer nuevas tecnologías y todas se van a ir concatenando para finalmente llegar a una convergencia. En primer término, que todos estos dispositivos se digitalicen van a significar que son capaces no solamente de leer, sino también de generar ceros y unos. Estamos hablando de, finalmente, lo binario, ¿sí? Esta idea de los bits. Y todos van a manejar el mismo formato de información y por lo tanto, más allá de que capten imágenes o reproduzcan música, van a poder finalmente comunicarse estos distintos dispositivos, conceptos que veíamos en cuanto a la definición que hacíamos la clase pasada de las tecnologías de la información y la comunicación. Decíamos, son aparatos que se pueden ver unos a otros, es decir, que comparten esta misma tecnología y que a partir de ellos lo que pueden hacer es, obviamente, guardar, transmitir, compartir, pero también lo que vamos a poder hacer es esta especie de cortar, sustituir distintas partes, dado que estamos trabajando sobre el mismo lenguaje. Este lenguaje que comparten estos dispositivos, decíamos, es el sistema binario. Por otra parte, que todo se digitalice, que estemos hablando de dispositivos estrictamente digitales, quiere decir que van a ser, como decíamos, compatible con el resto de los dispositivos. Y esto, para los autores, va a generar una serie de cultura del usuario, ¿sí? Todos vamos a esperar que nuestros dispositivos, nuestros hardware, hagan algo más para lo que están dispuestos. Por ejemplo, que nuestra cámara de fotografía no solamente pueda tomar fotografías, las pueda guardar, obviamente, de manera digital, sino que también pueda captar, en este caso, sonidos, ¿sí? El sonido a partir de un instrumento como es un micrófono puede captar también sonido. Lo mismo que va a ocurrir en este caso con nuestras tablets, en donde nos van a dar un soporte, por ejemplo, para leer un libro, pero además de leer un libro, nosotros vamos a querer hacer una captura de pantalla, poder compartir esa captura de pantalla. Por lo tanto, esta compatibilidad entre los distintos dispositivos nos va a dar esta posibilidad de una nueva cultura en materia de cultura de usuario. Por otra parte, claro, el problema que va a tener esta idea de una mayor abundancia de datos disponibles, de bits disponibles, va a ser que se van a devaluar ante una sobreabundancia. ¿Sí? Al cabo del tiempo lo que va a haber va a ser una devaluación de este proceso de digitalización, de esta cantidad de bits, sobre todo porque va a haber una abundancia, ¿sí? de esos bits. Por otra parte, como decíamos la clase pasada, la tecnología no va a poder distinguir quién está produciendo esos bits y qué nivel de peso tiene esos bits. Quiero decir, por ejemplo, si nosotros digitalizamos una pintura, bueno, la tecnología per se no puede determinar si quien está pintando es un gran pintor de la historia y por lo tanto muy valuado su trabajo, o si simplemente lo está haciendo un niño de 5 o 6 años. Por lo tanto, esta sobreabundancia en cuanto a los datos, en cuanto a los bits, bueno, va a traer como consecuencia una devaluación también de la información. Pero volvamos al concepto que nos interesaba, que era la sustitución por redundancia. Nos interesa en esta clase profundizar en el proceso de convergencia. Decíamos nosotros, si todos los aparatos pueden decodificar cualquier cadena de stream de bit, ¿sí? Esta idea de la información que, como decíamos, era analógica, pero una vez que es tomada por los aparatos, finalmente se convierten en bit, bueno, la consecuencia lógica es que comiencen a integrarse en funciones, ¿sí? de las que originalmente obviamente no tenían, pero también que comience un proceso de convergencia. ¿A qué nos referimos con este proceso de convergencia? Bueno, finalmente lo vamos a encontrar en los teléfonos inteligentes. Aquí lo que va a haber es una convergencia de hardware, ¿sí? Una convergencia de software y una convergencia de redes. Pero sobre todo lo que vamos a ver que mucho del hardware va a ser finalmente convertido, ¿sí? a software. Y este es uno de los casos más importantes, con muy poco tiempo, como veíamos, en esta sustitución que se va a producir en materia tecnológica. Veamos esta imagen que es interesante. El teléfono lo que ha logrado es sustituir a todos estos dispositivos, ¿sí?
que en su momento estaban disponibles, desde un reloj, ¿sí?, hasta una máquina, digamos, de escritorio, ¿sí?, pendrive, ¿sí?, el hecho de un geolocalizador que antiguamente nosotros teníamos en nuestros vehículos, ni hablar de una cámara fotográfica, de una cámara filmadora. Todos estos elementos finalmente van a producir una convergencia en un solo dispositivo. Y este dispositivo, el que ha triunfado, ha sido los teléfonos inteligentes. Por eso hacíamos esta referencia de poder ver el lanzamiento, que fue realmente un hito tecnológico en el año 2007, ni más ni menos que en voz de su CEO, de su creador, de quien era el dueño de Apple en ese momento. Decíamos también que si el hardware se va a someter a un proceso de abaratamiento. Y esto lo que va a permitir es que si la tecnología, el soporte cuesta cada día más barato, bueno, mayor cantidad de personas van a poder ingresar, van a poder tener acceso a este tipo de tecnología. Pero claro, por otro lado, lo que va a haber es que se van a poner fecha de caducidad de esos dispositivos, lo que se conoce como la obsolescencia programada. Lo que queremos que las personas consuman finalmente el dispositivo, pero que por otra parte también se vea determinado el plazo en que va a durar ese tipo de dispositivo. Y esto lo que va a hacer es que va a afectar a una parte, a un componente de la industria. Y ese componente, mientras que se va a ver afectado, principalmente está visto por el parte de los fabricantes que realizan teléfonos. Ahora vamos a ver los distintos jugadores que van a integrar finalmente este nuevo negocio que se va a dar entre los que producen el software, los que producen el hardware, es decir, el teléfono en sí, y finalmente los que tienen a su cargo lo que se le llama generalmente la industria de los caños, es decir, por dónde pasa finalmente esa cantidad de información, que son las empresas, ni más ni menos, de telecomunicaciones. Quiero que vean esta idea de esta animación que se produce aquí. Esto sería la convergencia de software. Veíamos hace un rato la convergencia del hardware, los distintos dispositivos que ahora se van a unir en un solo dispositivo, que es el teléfono inteligente. Pero fíjense lo que van a ocurrir en el software. Todos estos elementos que nosotros encontrábamos año 1980, ni más ni menos que en un escritorio, vamos a ver cómo se van a ir convirtiendo en software con muy pocos años a lo largo del tiempo. Fíjense lo que ocurre en esta gráfica. Decíamos año 1980 que comienza, y cómo cada uno de los elementos físicos que está presente en nuestro escritorio comienza a ser convertido en un software. ¿Sí? Y todo esto en muy pocos años, como pueden ver ustedes. Comienza en la década de 1980, ya estamos transitando el año 2000, y cómo aquello que antiguamente era parte física va a pasar a ser un software. Fíjense en pocos años. ¿Sí? Estos son finalmente la iconografía que nosotros podemos ver hoy en día en un teléfono inteligente. ¿Sí? Distintas aplicaciones que van a ser finalmente, bueno, en función de nuestros intereses, de nuestros gustos, recurriremos finalmente a cada una de estas aplicaciones. Muy pocos años. Año 1980 hasta el año 2014, vemos cómo finalmente este escritorio y aquello que nosotros teníamos finalmente en materia física termina siendo un software. Entonces, como decíamos, la imagen lo que explica y lo que intenta que nosotros podamos comprender es esta sustitución que va a haber por el hardware en función del software. ¿Sí? Y actualmente muchos de los dispositivos pueden ser sustituidos finalmente por aplicaciones de software. Si hay aplicaciones de software, van a aparecer entonces las tiendas que nos van a ofrecer este tipo de software, en donde cada uno de nuestros dispositivos, bueno, serán distintos en función de nuestras apetencias. Y vamos a encontrar distintos tipos de software en las distintas tiendas, en donde nosotros, en función de nuestros teléfonos, sin nuestra tecnología de programación, podremos hacer uso de ese tipo de software. En este caso, lo que estamos viendo aquí es la tienda de Apple, ¿sí? Que tiene obviamente una serie de software que nos permiten en nuestra tarea diaria, ¿sí? Lo repito, en función de nuestras necesidades, en función de nuestros gustos.
Algo similar va a pasar con el Smart TV, ¿sí? Esta tecnología de los televisores que nosotros teníamos antiguamente, a esta nueva tecnología, que es una tecnología estrictamente digital, que va a estar conectado a Internet, y por lo tanto, de esos primeros plasmas vamos a pasar a los LCD, luego a los LED y finalmente a los OLED, como se les llama hoy en día, y vamos a ver esa evolución también en función de la distinta resolución, de la cantidad de píxeles y por lo tanto de una mayor calidad en cuanto a la imagen. Vamos a comenzar con el HD, siguiendo por el Full HD, o la tecnología actualmente disponible, que es el 4K, ¿sí? El Ultra High Definition, en donde vamos a tener obviamente una superioridad en cuanto a la cantidad de píxeles, 3840 por 2160 la resolución de este tipo de televisores. Pero vamos a ver que va a ocurrir algo similar al teléfono en cuanto a que vamos a tener también la posibilidad de acceder a una tienda, bajar software y por lo tanto poder hacer acceso a los contenidos que nos van a presentar las distintas plataformas. Quería repasar con ustedes brevemente un par de gráficas que nos presenta PPM Mentor, que es una página que todos los años publica las distintas estadísticas de lo que está ocurriendo a nivel global con el uso de las tecnologías. En especial, si nosotros tomamos una población de 7.800 millones alrededor del mundo, vamos a encontrar que hay 4.800 millones de usuarios activos de Internet. En cuanto a usuarios activos en las redes sociales serán 3.780, según las estadísticas que ellos manejan. Y lo más interesante son los usuarios sociales en los móviles. Activos son 3.800 y usuarios de móviles actualmente llega a 5.150 millones. ¿Sí? La penetración se estima en un 66% y esto marca, ¿sí?, que es una de las tecnologías hoy en día más utilizadas. ¿Dónde hay mayor penetración de los teléfonos inteligentes? En uno de los países en particular, en el sudeste asiático, lo vamos a encontrar en Corea del Sur, con un 71.5% de penetración en esa población. Recordemos que ahora vamos a ver las empresas cómo se dividen, pero hay una de las principales empresas que fabrica la tecnología y que produce también software. Recorriendo, este es el mapeo que tienen actualmente de la cantidad de páginas web que existen, ¿sí?, y que corren por Internet. Estamos hablando de 1.83 billones de páginas en todo el mundo que están presentes en esta autopista digital, como se la conoce a Internet. El tráfico de Internet principalmente se ubica en el sudeste asiático, como verán en la gráfica, ¿sí? Principalmente lo encontramos en China, lo encontramos en India, y sigue luego los Estados Unidos y los demás países. Estas son estadísticas que están hechas al año 2021, ¿sí? Total de usuarios hoy en día en Internet, casi 4.800 millones de personas son las que acceden a Internet y son usuarios activos de Internet hoy en día. Fíjense en la comparación de dispositivos inteligentes, y esto es el porcentaje, lo que nos dice este gráfico, el porcentaje de tráfico de Internet móvil, ¿sí? Nuevamente, tanto en Asia, es el principal país, y fíjense que África lo sigue en segundo lugar, ¿sí? Y luego se ubican los demás continentes, pero principalmente Asia hoy en día lidera el tráfico de Internet móvil. Hay una comparación que hace este cuadro que tiene que ver con el comportamiento de los usuarios de teléfonos inteligentes por edades. Bueno, ¿qué busca cada uno de ellos? Se hace una división entre búsqueda de productos en línea, la compra de productos en línea o simplemente ver publicidad de los comercios en un dispositivo móvil. Bueno, entre 18 y 29 años y también en la edad que va entre 20 y 49, principalmente lo que se hace es buscar productos en línea y comprar productos en línea. Y esto habla del comercio electrónico puntualmente. Aquí lo que podemos ver es el tiempo medio que se dedica al Internet en un teléfono inteligente, y está tomado la cifra simplemente en los Estados Unidos. Como podemos ver, hay principalmente un nivel en cuanto a aplicaciones, ¿sí?, que se bajan a los teléfonos inteligentes y que las personas dedican su tiempo en este caso. Y vemos como en un comparativo que va desde el año 2015 al año 2023, se está haciendo una proyección en este caso,
cómo se estima ese crecimiento principalmente en las aplicaciones, vinculado a los teléfonos inteligentes en particular. En este caso, bueno, redes sociales más visitadas, esto está tomado a nivel global, en función de todos los usuarios. Aparece primero, obviamente, Facebook, seguido por YouTube. Aparece WhatsApp, la aplicación que tuvo problemas días pasados. Aparece el Messenger del Facebook, y aparece después distintos tipos de aplicaciones. Recordemos que WhatsApp está únicamente en el mundo occidental, en el mundo asiático, principalmente en China, aparece su propia red, en este caso de contactos de mensajería. Fijémonos ahora el porcentaje del tiempo dedicado a las aplicaciones, a esas mismas aplicaciones que veíamos en la filmina anterior, en cuanto a los dispositivos móviles. Principalmente las personas, según esta investigación que se hacen, como decíamos, todos los años, nos dedicamos sobre todo a utilizar nuestros teléfonos para ver mapas y para poder ubicarnos. En segundo lugar, se encontraría la mensajería instantánea, no solamente WhatsApp por caso, sino todo tipo de mensajería instantánea. Sigue las aplicaciones en cuanto a música, fotos, ¿sí? el tema de saber el clima, el tiempo, y después el uso de juegos. Pero principalmente se ubica en esta instancia de los mapas y la mensajería instantánea, seguida obviamente por la música. Fíjense aquí la cuota de mercado en cuanto a los ordenadores de sobremesa, se le dice aquí, en realidad estamos hablando de las computadoras personales y en este caso los móviles. ¿Sí? En cuanto al móvil estamos hablando de los teléfonos inteligentes. Bueno, acá hay una paridad entre la cantidad de ordenadores y de los móviles. En primer caso, este serían las PC de uso hogareño, ¿sí? Las computadoras hogareñas y los móviles. Y finalmente, bueno, aquí la presentación en cuanto a la cantidad de usuarios activos de teléfonos inteligentes. 3.9 billones de personas en todo el mundo hoy en día tienen un teléfono inteligente. Y obviamente acá hay una división por regiones. Mayor uso, nuevamente, se encuentra en Asia. ¿Sí? En Asia vemos principalmente, no solamente vemos el crecimiento que ha tenido a lo largo del tiempo, 2.5 millones en el año 2016, contra 3.9 para este año 2021, sino que también vemos que los principales usuarios activos lo vamos a encontrar en Asia. Queríamos comentarle esto para que vean ustedes un poco la evolución y la importancia que tiene el teléfono inteligente. Y aquí vamos a encontrar las empresas mejor valuadas, según el ranking que prepara esta página. Una recomendación es que naveguen esta página, se llama How Much. Es muy interesante porque hacen todo aquello que son cifras, que son distintas estadísticas, la presentan de manera gráfica, realmente pero muy interesante. Veamos cuáles son las principales marcas, las 100 marcas mejores valuadas para el 2020. Lo que podemos ver en el caso de los Estados Unidos, encontramos a las empresas tecnológicas mejor valuadas. Por el caso de Apple, Google, Microsoft, vamos a encontrar a Amazon, que si bien está dentro del área de retail, porque finalmente lo que hace es ser plataforma para el e-commerce, lo cierto es que la base de Amazon es una empresa estrictamente tecnológica. Si nos vamos al caso de Asia, lo que vamos a encontrar principalmente es Samsung, ¿sí? Y Huawei, que es una de las empresas tecnológicas de China. En el caso de Samsung es una empresa coreana. Y ahí vamos a encontrar principalmente este duopolio que tenemos hoy en día. Por un lado, en los Estados Unidos, liderando con la tecnología de Apple, y finalmente el sudoeste asiático liderándolo la gente de Samsung. ¿Sí? Son las dos grandes empresas que hoy en día son proveedoras de ese hardware y también de ese software. Pero vemos principalmente en este ranking cómo las empresas tecnológicas hoy en día lideran esta marca. Fíjense lo que ocurre en cuanto a, bueno, las compañías. Esto está tratado en trillones de dólares y es un club bastante selecto donde aparecen las empresas tecnológicas. ¿Sí? Alphabet es Google actualmente, es la empresa Google. Por lo tanto, vemos que en este ranking, y si lo podemos ampliar un poco más, va a aparecer el caso de Facebook también. Principalmente la gente de Apple, que lidera, en este caso, su CEO,
¿sí? Este ranking de compañías mejores valuadas. Y esta es una gran controversia, porque aquí lo que se presenta es un gráfico también de esta misma página, HowMatch, en donde presentan las exportaciones en el año 2019 de lo que son ni más ni menos dispositivos informáticos. Lidera por lejos China, en este caso, este mercado. Y en su momento fue un tema de gran debate por parte del presidente de los Estados Unidos, en donde decía esto, que los Estados Unidos había perdido su capacidad de liderazgo en materia tecnológica. Recordemos que gran parte de los componentes y de los teléfonos, sobre todo que se consumen en los Estados Unidos, que son de la empresa Apple, bueno, se fabrican en China. Pero la idea es poder mostrar que lo que está pasando también a nivel de cada uno de los países en materia de producción de tecnología. Entonces decíamos, existe una convergencia en el caso del software, en el caso del hardware, pero también en el caso de las redes. Pero también vamos a tener una convergencia de contenidos. Esto llevará a los viejos medios y a los nuevos medios a que también tengan una convergencia de contenido debido a esa convergencia propia tecnológica. Y la diferencia está que durante mucho tiempo los antiguos medios de comunicación, los tradicionales medios de comunicación, tenían un tipo de contenido que era utilizado y transmitido a partir de una red también específica en cuanto a materia de poder transmitir esa información, y por lo general contenido y red de transmisión eran propios. ¿Sí? Esos mismos medios, que eran empresas obviamente de comunicaciones, realizaban esta función de mediación, como veíamos la clase pasada. Y por lo tanto, esa mediación estaba dando entre los que eran los productores de los contenidos y el público, las audiencias. Vamos a ver cómo esto obviamente va a cambiar y qué va a ocurrir en este cambio. Por otra parte, vamos a encontrar también una convergencia de redes. Decíamos que las redes de comunicaciones son las que la operan las grandes compañías de telecomunicaciones, que en la carrera se quedaron bastante atrás en este juego, ¿sí? Porque por un lado, como decíamos, tenían los productores de esos mismos teléfonos que hoy en día producen, en tal caso, el software para esos teléfonos, algunas aplicaciones que obviamente son las más exitosas, y lo que ven es pasar finalmente ese tráfico a partir de sus propias redes. En realidad, las empresas nunca creyeron que el teléfono inteligente, el teléfono móvil, iba a ser uno de los puntos esenciales de su negocio. Pensaba que era más bien de nicho y que iba a estar reservado a un público en especial. Sin embargo, bueno, la historia ha contado algo totalmente distinto. Y por lo tanto, las mismas empresas de telecomunicaciones siempre han estado viendo un solo servicio, que era el servicio de la telefonía. Y esa telefonía era una telefonía estrictamente básica. Bueno, lo que ha ocurrido finalmente es que este cambio tecnológico que produjeron algunas empresas llevó ni más ni menos a este cambio y esta ruptura finalmente del negocio propio que tenían las empresas de telecomunicaciones. Revisemos un poquito en esta gráfica brevemente cuál es, si podríamos graficar, digo, la industria cultural del ocio o del entretenimiento del siglo XX. Vamos a encontrar que hay contenidos, como decíamos, hay una red y hay un soporte de comercialización. La convergencia de contenido es una consecuencia del hecho que todos los contenidos digitales van a correr por cualquier red digital. O sea, no es necesidad de usar una red y una red específica de aquel que produce contenido, sino que al ser contenido digital puede correr por cualquier red digital. Y entonces la pregunta que va a surgir y va a ser obvia es, ¿por qué utilizar varias redes si tengo todo en una sola? Y esto va a ser el hecho principal de este cambio y de este quiebre que se va a dar en la industria cultural, en la industria del ocio y también en los medios de comunicación. Como decíamos, cada uno de los medios de comunicación producía su contenido, hacía esta mediación entre ese contenido y finalmente el público, utilizando su propia red. Bueno, la digitalización, en esta idea de que todo es ceros y unos, que puede ser transmitido, que los dispositivos se pueden comunicar, bueno, lo que vamos a buscar finalmente es una red que contenga todo y que obviamente en función de nuestro bolsillo, de nuestros costos, de nuestro acceso, bueno, cuál es la mejor red que pueda contener todo eso y no tener distintos tipos
de redes para acceder a ese mecanismo. Entonces, consecuencias que va a tener sobre todo esta digitalización, esta convergencia, como decíamos, de software, de hardware y de redes. Bueno, la convergencia en el contenido, la consecuencia va a ser que, por un lado, Internet no tiene barreras de entrada. ¿Sí? Esto lo comentábamos clases pasadas. Por lo tanto, ese mercado va a hacer que, obviamente, entre en cierta ebullición. La labor de mediación, bueno, también se va a perder. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque va a haber mucho más actores hoy en día participando de esa mediación, de esa curación, digamos, de contenido. Por lo tanto, uno de los hechos principales que era parte del core de los medios de comunicación, que era el hecho de producción de la noticia, el hecho de dar a conocer las noticias, también se va a romper, porque hoy en día va a haber muchos más usuarios dispuestos a entregar información, de ser parte de la creación, ¿sí? de noticias, bueno, en este caso sin ningún fin de lucro. Principalmente esto habrá comenzado con los bloggers, con aquellas personas que, bueno, publicaban noticias en sus distintos micrositios, y esto se fue ampliando. Por lo tanto, esas personas que no tienen afán de lucro, bueno, van a competir contra aquel que era el que tenía el monopolio de las noticias, los antiguos medios de comunicación. Y todo esto ha sido posible gracias a la tecnología. La tecnología ha permitido este quiebre, ¿sí? Por lo tanto, esta es la gran crisis que hoy en día pasan los medios de comunicación. Hay una abundancia de aquellos que están dispuestos a hacer contenidos y competir en cuanto a calidad, calidad tecnológica, con los grandes medios de comunicación. Internet, por otra parte, que es la red por donde va a ser difundido ese contenido, bueno, hoy en día no tiene barreras de entrada. Todos podemos, en apariencia, digo muy entre comillas, podemos publicar en la red. Por lo tanto, nuestra presencia, tecnología mucho más barata, hacen que podamos ingresar en esta idea. Pero claro, hay sobreabundancia, y en la sobreabundancia entonces baja, ¿sí? Finalmente, la posibilidad de poder monetizar, de poder cobrar simplemente por ese contenido. Y la convergencia mediática entonces va a tener consecuencias en los 4 niveles principalmente, en 4 dimensiones. Esto lo va a analizar uno de los autores que nosotros les vamos a dar a ustedes para leer, que es Carlos Escolari, que va a decir: va a haber una dimensión empresarial, tecnológica, profesional y también comunicativa que se van a ver alterada por esta convergencia mediática, producto de esta convergencia tecnológica. Desde el punto de vista empresarial, obviamente, va a haber fusiones de las empresas, y esto lo estamos viendo todos los días. Hay fusiones, no solamente de las empresas de telecomunicaciones, sino también de las empresas de contenidos, viejos medios, nuevas plataformas. Hay una gran diversidad de mediática y también de medios de comunicación. Vamos a ver ahora cómo tratan esos medios, obviamente, de hacer frente a este vertiginoso cambio. Por el otro lado, nuevas plataformas que van a hacer que los contenidistas, aquellos que son los productores empresariales, bueno, tengan que articular nuevos modelos, nuevas formas de comunicar con esas nuevas plataformas. Y habrá, obviamente, una conformación de nuevos sectores de la economía. Por el otro lado, en materia tecnológica, decíamos nosotros, digitalización. Por lo tanto, ese proceso de digitalización habrá que cambie los procesos de edición, de producción y obviamente de difusión. Habrá cambio, obviamente, de rutinas profesionales. También habrá transformación de tareas. Aparecerán nuevos puestos laborales que antes, obviamente, no existían. Habrá nuevas formas de cómo hacer y de cómo difundir la información. Por eso le damos a ustedes el capítulo de Black Mirror, en donde aparece una competencia directa entre los medios de comunicaciones tradicionales y simplemente un grupo de chicos que están presentes ahí con sus teléfonos inteligentes y que en algunos casos van a suplir la labor propia de los profesionales de la comunicación, como son, en este caso, los profesionales de la comunicación, periodismo, comunicadores y demás. En ese nivel que es estrictamente profesional, bueno, como decíamos, nuevas figuras profesionales, desaparición de algunas figuras tradicionales dentro de la temática de la comunicación, y va a haber lo que se llama una nueva asunción de roles por parte del periodista, que antes no los hacía, pero que hoy en día,
debe conocer de tecnología, debe producir la noticia, debe editarla, debe difundirla, cosa que antes era una tarea que estaba bastante dividida entre distintos profesionales. Hoy en día el profesional debe conocerlo, debe hacerlo. Y en materia de comunicativa, bueno, habrá nuevas retóricas de comunicación, habrá expansión de nuevos lenguajes y de nuevos medios, temas que vamos a ver la clase próxima, y sobre todo haber convergencia de nuevos servicios. Servicios obviamente que tienen que ver con la forma en cómo se van a distribuir por distintos canales, ¿sí? un mismo mensaje. Vamos a ver un caso antes de finalizar la clase de hoy que está vinculado a la supervivencia de algunas industrias, principalmente la industria del ocio, vinculada a la música, ¿sí? a las empresas discográficas en particular. La gran pregunta es, ¿cómo se va a poder pagar por un contenido que está constituido dentro de un soporte? ¿Por qué pagar por ello? Por caso, por ejemplo, de la música, los CDs que se vendían antiguamente. Bueno, la respuesta que ha encontrado la industria es transformando los soportes. Una de las maneras de supervivencia es transformar los soportes. ¿Qué significa transformar los soportes? Bueno, hacer ediciones mucho más limitadas de esos soportes que van a constituir, en este caso, un determinado contenido. Estoy hablando de libros, pero también estamos hablando de la industria discográfica, y por lo tanto aparecerá la cultura del fetiche, ¿sí? Y aparecerá esta idea de lo reservado para pocas personas que estén dispuestas por ese trabajo, por ese tipo de soporte, finalmente pagar un valor determinado de dinero. Por lo tanto, la idea que tendríamos ahora, que era estrictamente la masividad, el negocio de los medios tradicionales de comunicación estaba en esa masividad, hoy en día la van a encontrar en mercados de nicho. Personas que están dispuestas a pagar por un determinado soporte, y este soporte que contiene dicho contenido. Y esto es lo que va a ocurrir finalmente en los medios de comunicación en Argentina en particular, un medio como Vorterix, ¿sí? Que va a unir distintos medios dentro de un mismo medio, es decir, van a converger dentro de una marca que se va a llamar en este caso Vorterix como medio, van a converger distintos soportes y distintos, en este caso, contenidos. Particularmente es una radio que está vinculada con la música, por lo tanto lo que va a tener esta radio va a ser un estudio en donde se va a transmitir como si fuera un canal de televisión, es decir, van a contenerse el soporte de radio, de televisión, todo transmitido a través de internet. Va a existir un estudio de grabación donde las bandas tradicionales van a grabar sus discos, en este caso con acceso por parte de un teatro, y en ese caso el teatro va a ser uno de los soportes en donde se van a poder también apreciar, digamos, la música en particular. Este tema lo vamos a abordar en la clase siguiente, cuando vamos a ver esta idea de naturaleza de medios, convergencia de contenidos, y también la idea de cómo se han ido fusionando los medios en esta nueva era digital. Nos encontramos en la próxima clase. Muchas gracias por habernos acompañado.